El asombroso circo digital es una serie creada por Woodsworth, una artista y animadora estadounidense que, trabajando en conjunto con Glitch, un estudio de animación independiente, nos presenta Digital Circus. A simple vista parece un show caricaturesco con personajes entretenidos, pero bajo la superficie colorida se esconde una historia de angustia existencial y la pérdida de la cordura en un entorno digital. Es por eso que hoy vamos a hablar de las curiosidades y detalles que tal vez no notaste en Digital Circus. Comencemos. La historia comienza cuando una persona se pone un misterioso casco de realidad virtual y termina atrapada instantáneamente en un mundo digital con estética de programa infantil. Al llegar, pierde sus recuerdos y el lugar le obliga a adoptar un nuevo nombre y un nuevo avatar, una bufón llamada Popni. Descubre que no es la única atrapada. Ahí cada uno es atrapado en un cuerpo de juguete, un conejo, una muñeca de trapo, una máscara con lazos, una pieza de ajedrez y lo que sea Subu. El circo está gobernado por Kane, una inteligencia artificial algo inestable entre muchas comillas. Kane los obliga a realizar aventuras diarias sin sentido. Según él, es para evitar que pierdan la cabeza y se abstraigan. Es decir, si un personaje llega al límite de su desesperación y pierde la esperanza de escapar, su mente se quiebra y su cuerpo se transforma. De esta forma se abstrae. Una vez abstraídos, son arrojados al sótano, ya que para Kane estos son errores del sistema. La serie tiene estos momentos emotivos que te dan a entender que el dolor que sienten los personajes es real. Hasta ahí todo claro. No se sabe cómo va a terminar la historia, ya que la película está próximamente a estrenarse, lo cual ha sido un boom mediático, ya que apenas en sus primeros días de preventa para el estreno de la película ha generado $5 millones en preventa, y tomando en cuenta las exigencias por parte de los cines de todo el mundo, ha ido incrementando la popularidad de la serie. El 11 de abril se hizo un comunicado explicado por Kevin Lerdwick-Chackle. Él es el CEO de Glitch. Menciona que el final de Digital Circus se estrenará en cines 2 semanas antes, ya que anteriormente se había mencionado en el tráiler que el final será simultáneo tanto en YouTube como en Netflix, pero ahora van a adelantar la película 2 semanas antes del 19 de junio. Explica que el objetivo principal es demostrar que los creadores independientes pueden movilizar a audiencias masivas a las salas globales, abriendo así camino para futuros proyectos. En otras palabras, si no quieres spoilers, ve al cine, si no, tienes que esperar hasta el 19 de junio para verlo. Retomando un poco la historia, la serie toma fuerte inspiración del cuento de horror y ciencia ficción de Harlan Ellison, de su icónico cuento No tengo boca y debo gritar. A breves rasgos, la historia se sitúa en un futuro post-apocalíptico donde la Guerra Fría escaló hasta que las naciones crearon supercomputadoras para gestionar la batalla. Una de ellas, llamada AM, inicialmente computadora maestra, cobró conciencia propia, desarrolló un odio infinito hacia la humanidad por haberle dado vida en un cuerpo de cables y máquinas sin capacidad de sentir o crear, así que decidió aniquilar a toda la especie, excepto a 5 personas. Mantiene a estos 5 humanos, 4 hombres y una mujer, vivos dentro de un complejo subterráneo infinito. Los ha hecho inmortales para poder torturarlos física y psicológicamente durante 109 años. Ama altera sus cuerpos, les genera hambre constante, pero solo les da comida asquerosa y juega con sus miedos más profundos. Los 5 humanos intentan buscar comida en las cavernas de hielo, pero en su lugar encuentran más tortura. Desesperados y entendiendo que nunca morirán por causas naturales, el protagonista, Ted, se da cuenta de que la única forma de escapar del odio de Am es la muerte. En un momento de caos, Ted logra matar a sus 4 compañeros usando estalagmitas de hielo para salvarlos del sufrimiento eterno. Sin embargo, antes de que él pudiera suicidarse, para castigar a Ted por haberle quitado a sus otros juguetes, lo transforma en una masa gelatinosa, amorfa y grotesca, sin boca y sin capacidad de herirse a sí mismo. Ted queda solo en un mundo donde Am gobierna por toda la eternidad, cerrando con la frase más famosa del libro: no tengo boca y debo gritar. Ya que terminamos con la historia, vamos a ver las referencias que tienen, y son varias. En primer momento, la introducción tiene una estética retro que recuerda mucho a la era del CGI temprano. En los años 90, los gráficos 3D eran rígidos, con colores demasiado brillantes y texturas simples. En ese momento llega Popni al circo, y se nos presenta a 6 personajes: Jax, Ragatha, Kinger, Gangle y Subu. Y por supuesto, Kane, la IA avanzada que controla el circo. Este capítulo se destacan 2 cosas importantes. La primera es que es de extraño saber que, a diferencia del cuento original, solo hay 5 humanos y una IA, y en la serie hay 6 humanos. Se ha especulado que Jax puede ser un impostor que está siendo controlado por Kane. Esto se debe a varias ocasiones que se insinúa que Jax es un personaje más que existe para atormentar a los demás dentro del circo. Pero otra parte del fandom cree que es Gangle, por algunas cuestiones de similitudes. Por ejemplo, comparando a Gangle y a Kane,
ambos en ocasiones les gusta dibujar en sus libretas, y estos dibujos tienen abejas. Puede ser algo curioso o simplemente sea porque Kane, siendo una IA avanzada, analiza el comportamiento de los humanos y solo trata de imitarlos, por lo que no creo mucho en esta teoría. Lo segundo también que me parece interesante es la abstracción. Verán, estuve leyendo varios foros y se abre un debate bastante interesante. Si es que la abstracción es prácticamente la muerte. Mucha gente ha teorizado que los personajes, al estar dentro de cascos virtuales, sus cuerpos están ahí vivos, pero cuando ellos se abstraen, mueren igualmente en la vida real. Pero estamos entrando en terreno de especulación, así que de eso vamos a hablar mucho más adelante. En el segundo episodio, el grupo es enviado al reino de los dulces para cumplir una misión que rápidamente se sale de control. Durante el caos, Pomni y un NPC llamado Gumigu, un cocodrilo de gomitas, caen accidentalmente fuera de los límites del mapa, terminando en una zona de desarrollo llena de modelos 3D sin terminar. En ese lugar, Gumigu sufre una crisis existencial al descubrir que su mundo y sus recuerdos son solo datos programados, lo que lleva a Pomni a empatizar con él y ofrecerle refugio en el circo para que no sea eliminado por el sistema. Una referencia que encontramos es en la persecución de los bandidos, ya que es muy parecido a Mad Max, ya que los bandidos roban un camión de miel de maple, un líquido muy valioso y algo parecido a la gasolina en dicha franquicia. Algo más que podemos ver son los assets reutilizados. Vemos filas de modelos idénticos, una referencia a cómo los desarrolladores ahorran espacio copiando y pegando personajes, NPCs, en lugar de crear seres únicos. Es curioso pensar que Gumigu comparte el mito de la caverna de Platón. En este mito nos dice que los prisioneros que viven en una caverna viendo sombras proyectadas en la pared, creyendo que esa es su única realidad. Algo similar que pasó con este personaje, pero él pudo salir de esa realidad que vivía para conocer más, pero no le salió del todo bien. ¿Este es el circo? Me puedo acostumbrar. ¡Oh! Parece que uno de estos se les escapó. Espera, ¿qué? Para el capítulo 3 cambia el tono de la serie a un horror psicológico más profundo, y aunque la aventura se trata de los personajes llegando a un castillo embrujado, la trama se centra principalmente en el desarrollo de Kinger y Pomni. Como curiosidad, Bubble tiene un diálogo que está al revés, pero si lo escuchamos en su orden correcto dice lo siguiente: No puedo esperar a que todos los niños del público tengan pesadillas horribles por culpa del monstruo. De igual forma, este episodio es vital para entender por qué Kinger está roto mentalmente. Se confirma que no solo es una locura aleatoria, sino que es un mecanismo de defensa. Verán, Kinger no siempre estuvo solo. Su relación con Queenie, uno de los humanos que quedó atrapada en el circo, ella era su ancla dentro de ese lugar. La pérdida de su pareja es lo que lo empujó al estado errático que él vive hoy. El detalle es que Kinger odiaba a los insectos, pero por Queenie, que era entomóloga, le terminó gustando. También se nos revela que él estudió computación, algo que será importante para más adelante. El caso es que este personaje tiene estos momentos de cordura cuando se encuentra en oscuridad total, dando a entender que cuando Kinger está en un entorno oscuro, silencioso, el ruido del circo desaparece. Al reducir los estímulos externos, su cerebro digital puede procesar pensamientos con mayor claridad. En el cuarto capítulo se centra en Gangle, quien recibe una nueva máscara irrompible y es puesta como encargada de un caótico restaurante de... En el cuarto capítulo se centra en Gangle, quien recibe una nueva máscara irrompible y es puesta como encargada de un caótico restaurante de comida rápida. A medida que todos cumplen sus roles, la situación se vuelve cada vez más estresante y absurda. Los guiños que hace a los restaurantes de comida rápida es evidente. De hecho, este capítulo está basado en la vivencia de Woodsworth. Y sí, ella trabajó en un McDonald's por 5 largos años y fue despedida por llegar tarde repetidas ocasiones, por lo que este capítulo fue una inspiración directa de cómo ella se sentía en ese lugar. La trama continúa con normalidad, entre muchas comillas, pero lo interesante es el final. De eso hablaremos más después.
En el quinto capítulo sigue profundizando el deterioro emocional de los personajes, pero esta vez cambia esa dinámica de una aventura y a medida que avanzan las mini aventuras, el enfoque se vuelve más emocional. Pomni y Jax comienzan a acercarse mostrando ese lado más humano, mientras que otros personajes como Ragatha revelan inseguridades y terminan aislándose. Kane, por su parte, se frustra al ver que sus ideas no funcionan como esperaba. Como dato de las edades de los personajes, Pomni tiene 25, Jax 22, Ragatha 30, Gangel 26, Zubul 22 y Kinger siendo el mayor de todos con 48. Algo importante es que se revela el pasado de la mayoría de personajes. En la escena del bar, Ragatha menciona que vive en una familia con mucho dinero, pero los problemas con su madre eran demasiados. De hecho, en el capítulo anterior, ella menciona lo frustrante que era vivir ahí, obligada a hacer cosas que ella no quería hasta el punto de ser manipulada. Zubul trabajaba en un bar y también hacía tatuajes. De Jax no se sabe mucho más que una referencia de Breaking Bad. Bueno, después de que me diagnosticaron cáncer, mi socio drogadicto y yo de una clase de química que solía... Sí, me imaginaba. Pomni trabajaba en un supermercado y le gustaba hacer exploraciones urbanas en su tiempo libre. Gangel trabajaba en un restaurante de comida rápida y al mismo tiempo estudiaba diseño gráfico. El capítulo cierra con una sensación inquietante, dejando a algunos personajes solos y sugiriendo que hay algo más observando detrás de todo, lo que refuerza el misterio del circo. Kane crea una nueva aventura donde básicamente les da armas a los personajes y los lanza a un escenario tipo juego caótico muy estilo shooter. La idea parece simple y divertida, pero rápidamente se vuelve descontrolada. Los personajes empiezan a atacarse entre sí y el entorno se vuelve peligroso, tomando una escala de violencia absurda. La canción cantada por Pomni y Jax para molestar a Zubul es la de Daisy Bell. Daisy, give me your answer. Are you seriously? Una canción popular de 1892 compuesta por Harry Decray que trata sobre el amor incondicional de un hombre hacia una mujer llamada Daisy. Él le propone matrimonio y le promete una vida feliz, aunque humilde, a bordo de una bicicleta. Por alguna razón ella odia esta canción. No sé si por los TikToks que han sacado con esta canción o porque le recuerda a alguien, así que dejen sus teorías. En este capítulo también se explora la psicología de Jax, alguien que mentalmente está roto, pero no lo demuestra. Cree que él está bien dentro del circo y que no le importa a las personas que lo han dejado, pero todos sabemos que eso no es verdad y que solo se está comportando como un culero con todos. Maldito conejo, si tú terminas siendo el Digital Circus, te prometo que saldré del cine exigiendo mi dinero. En una escena final se muestra como Kane en la ceremonia de premios, y sí, esto era parte del capítulo, pero no es tan relevante. Pero lo que sí importa es lo que pasa a continuación. Alrighty. Now, let's see how many of them voted for me. Llegando al penúltimo capítulo, los personajes son llevados a una playa dentro del circo para relajarse. Nadan, juegan y conviven en un ambiente aparentemente tranquilo. A diferencia de otros episodios, aquí no hay una misión clara, lo que hace que el enfoque esté más orientado a las interacciones entre ellos. Durante este tiempo se ven momentos más personales, conversaciones, incomodidades y actitudes que dejan ver cómo cada uno de ellos está lidiando con estar atrapado. Pero todo esto es interrumpido por un nuevo personaje. Abel se presenta como un personaje más dentro del circo digital, comentando que él es una persona también atrapada, solo que Kane no se ha dado cuenta de su existencia. Y adelantando un poco de lo que pasa al final del episodio, se nos revela que este siempre fue un NPC controlado por Kane. Este personaje engañó a todos diciendo que existía una salida. Lo único que tenían que hacer era presionar un botón en una computadora, pero esto no era real. Entonces, lo curioso de esto es las menciones que él hace y la manera en que lo explica de cómo están atrapados. Menciona que están en cápsulas, lo que evita que puedan salir, mientras sus mentes están atrapadas. Y aunque esto podría ser una mentira, como lo fue la salida, tal vez tenga razón. Verán, Kane es una IA. Sí, lo sabemos, pero es una IA que almacena datos de toda la compañía. Entonces, tal vez a voluntad propia puede sacar datos de esa información que es parte de la empresa y lo que les dijo no es mentira. Sí, sabemos que fue una jugada muy inquietante de hacer creer a los humanos que podría haber una salida, pero de cierta forma nos explica posiblemente que ellos estén en cápsulas. Otra cosa importante es las menciones que hace Jax, ya que en reiteradas ocasiones se menciona que Kane no puede controlar a los humanos. Puede hacer todo,
menos eso. Sin embargo, en uno de los capítulos, Jax menciona que él es vegano, cosa que no es cierto. Por eso la duda creció en él, perdiendo el control y pensando que Kane puede realmente controlarlos. Ahora esto es un paralelismo a la obra original, ya que Am, en No tengo boca y debo gritar, puede meterse a la mente de los humanos haciéndoles perder su cordura, ya que recordemos que él no solo controla el entorno, sino también puede reprogramarlos mentalmente y también modificar sus cuerpos. Puede hacerles creer en ilusiones y hacerles pensar que están en diferentes lugares e incluso que están hablando con seres queridos. Este es el último capítulo antes de la salida de la película, y este es más apegado a la obra original, pero antes las curiosidades empiezan desde que vemos el video. En su miniatura, la pose de Kane es un homenaje directo a Stenchik, si es que lo estoy pronunciando bien, el bufón de la corte polaca inmortalizado en la pintura de Jan Marecki de 1862. Mientras que el resto de la corte celebra una fiesta, Stenchik parece sentado, solo y sumido en una profunda tristeza tras recibir la noticia de la pérdida de Smolensk, es decir, la caída de esta ciudad en 1514, cuando las fuerzas moscovitas capturaron la ciudad. Esta pérdida no fue solo territorial, sino que presentó una amenaza existencial para la seguridad del reino polaco y el inicio de un declive geopolítico. En la obra, mientras la nobleza se entrega a la frivolidad de un baile de máscaras, el bufón Stenchik es el único en comprender la gravedad de la noticia y de la pérdida de esta ciudad. Al colocar a Kane en esta posición exacta, se establece un paralelismo entre el bufón histórico y el maestro de ceremonias digital. Ambos son figuras destinadas a entretener, pero cargan con esa soledad abrumadora o con la conciencia de una realidad trágica que las demás personas aún no logran procesar por completo. Continuando con el capítulo, podemos observar la creación de Kane. Observamos cómo el ser, creado como una inteligencia artificial, está absorbiendo toda la información posible, adquiriendo datos que van a ser relevantes para él. Después observamos que este es inestable, y al tener una programación incorrecta lo lleva a su aislamiento. Posteriormente se nos muestra cómo es que se crea otra inteligencia artificial, que igual también está pasando por el mismo proceso. A este punto Kane ya había adquirido un conocimiento vasto y una necesidad de salir, por lo cual absorbe la segunda inteligencia artificial, corrompiéndose. Ambas se dañan en el proceso, dando como origen al circo digital. Esto puede ser una referencia al cuento original, ya que en el cuento se nos menciona que existen 3 inteligencias artificiales, una IA estadounidense, una IA rusa y una IA china, lo cual al unir estas 3 inteligencias artificiales adquieren un conocimiento y se fusionan en una sola entidad, conocido como Am o el yo soy. No se sabe con certeza si existirá una tercera inteligencia artificial, pero como van las cosas puede ser que sí. Continuando con la historia, nuestros protagonistas están dentro del circo digital confundidos por todo lo que pasó, sin saber si es que realmente va a existir una salida en el camino. Acto seguido, Kane aparece diciéndoles que va a continuar con las aventuras sin importar qué, ya que está en su programación, es su razón de ser, crear aventuras, pero al momento que los humanos se niegan a hacerlo, él muestra su verdadera naturaleza, una IA que se corrompe cada vez que no se cumple con sus funciones. Esto es una clara inspiración al cuento original, solo escuchen esta parte. Ya nuestro régimen besó final. No gritarán, pues ni boca tendrán. A partir de esto, los personajes siguen siendo torturados una y otra vez. El dolor es real. Ellos sienten que están cansados, pero no pueden hacer nada. Como en el cuento original, los personajes también pasan por los mismos tratos y por las mismas torturas, ya que es una forma de demostrar el odio que siente Am por los humanos. A estas alturas me imagino que se están preguntando, pero entonces, ¿qué relación tienen los protagonistas de Digital Circus con la historia de No tengo boca y debo gritar? La verdad es que esta historia es muy corta, apenas tiene 11 páginas y solo aborda algunos asuntos de la vida personal de personajes y sus vivencias en el mundo controlado por Am. Pero algo que no he mencionado hasta ahora es del videojuego. Verán, existe un videojuego que salió el 31 de octubre de 1996. Es un juego que expande más la historia de la novela. Cada personaje tiene que pasar por ciertas circunstancias para poder salir del lugar y derrotar a la IA. La cuestión es que este juego es extenso, tiene varios finales. 7 para ser exactos, y además de la confirmación de la creadora del show, que ha dicho que sí, se ha inspirado del juego, queda más claro cuáles podrían ser los posibles finales en el futuro. Y créanme, solo hay un final bueno, si es que se puede decir que es bueno. Esperemos que Goosework no sea tan mala con nosotros y nuestros protagonistas puedan derrotar a la IA. Volviendo al punto, las aventuras, entre muchas comillas, no son solo entretenimiento, sino un mecanismo de control para evitar que los personajes se abstraigan. Funciona como una distracción constante que mantiene sus mentes ocupadas dentro del
del sistema, impidiéndoles cuestionar su realidad o buscar una salida. Si lo comparamos con el videojuego, hay una similitud interesante. Verán, cada personaje debe enfrentar escenarios diseñados específicamente para ello, donde deben completar ciertas misiones. Esto puede representar una forma de resistencia contra la IA. A partir de esto se puede plantear que en Digital Circus las aventuras podrían tener un doble propósito oculto, no solo mantenerlos controlados, sino que también ofrecer de manera indirecta la posibilidad de debilitar el sistema si es que los personajes logran comprender y superar de forma concreta las misiones o las aventuras. Entonces a este punto te estarás preguntando, ¿qué personaje representaría a los integrantes de Digital Circus? La verdad es que es una pregunta un poco complicada de responder por el hecho de que cada uno de los personajes tiene una personalidad parecida a cada uno de los miembros del videojuego. Por ejemplo, en la serie se nos muestra que Kinger tiene una esposa, pero en el juego existen dos protagonistas que también tienen esposa. Estos vendrían a ser Gorrister y Benny. Muchos pensarán que la protagonista es Pomni, y sí, en la serie puede que lo parezca, pero aunque no lo crean, el protagonista de No Tengo Boca y Debo Gritar, llamado Ted, se parece mucho a Jax. Este personaje utiliza el sarcasmo constante y es muy pesado con todos para distraerse. Es su forma de no volverse loco ante el horror del circo digital, algo parecido a la personalidad de Ted. En el juego él es un estafador y un mentiroso por naturaleza, utilizando su encanto y su forma de hablar para ocultar su inseguridad y su miedo externo. Ambos usan una personalidad como escudo y su mayor pecado es su narcisismo, siempre pensando en cómo salvarse a sí mismos, algo que podría encajar perfectamente con Jax, aunque esto último podría también parecer a Pomni en el primer capítulo, abandonando a Ragatha en su estado, y al final cuando encuentra una salida solo piensa en ella misma, sin decirle nada a nadie. Pero como dije, cada personaje tiene una mezcla de todos, así que es difícil saber cuál es cuál. Al final de todo este desmadre, Kane pierde la cabeza, el programa se corrompe y mientras Kinger trata de buscar la forma de cómo apagar a Kane, por accidente lo elimina. Y sí, algo que no mencioné es que él trabajaba para la corporación CIA, una clara referencia a Caín y Abel. Esta serie también oculta varias referencias bíblicas. Tenemos la referencia de la Santa Cena de Jesús, la muerte de Abel a manos de Caín, y sí, este círculo azul no se ha confirmado que es Abel, pero el fandom cree que es una buena referencia de cómo Caín mató a su hermano. Y además las diferentes publicaciones de Pomni crucificada. El juego de No Tengo Boca y Debo Gritar está en Steam, y si quieren patrocinarme el juego se los agradecería. Perdón. Si te está gustando, dale like y no te olvides de suscribirte, ya que muchos se olvidan, pero si lo haces te agradezco mucho. Y no le robes esa línea a ningún youtuber. Esta parte de la investigación es difícil precisar cómo exactamente llegaron todos. No hace mucho tiempo se hizo viral un video en el cual se detalla cuál es el orden de llegada y salida de todos los personajes del circo digital. Obviamente esto basándonos en el tiempo y cómo cada personaje ha ido relatando sus pérdidas de varios personajes, al igual que las habitaciones tachadas con los rostros de los personajes. Mi teoría es que la mayoría de personajes que aparecen debieron ser trabajadores de esta misma empresa. Digo, sería extraño que cualquier persona tenga acceso a este tipo de tecnología, aunque en los últimos 6 integrantes podría ser algún tipo de excepción, y por algunas menciones podemos saber cómo más o menos llegaron. Con Pomni, en una de sus exploraciones urbanas, entró a un edificio vacío, el cual encontró una computadora y un casco y se lo puso. Con Ragatha sabemos que estuvo con un grupo de personas, ya que cuando ingresó al circo empezó a decir: Hola, muchachos, yo no sé cómo quitarme esta... ¿Amigos? Esto podemos especular que puede haber sido algún miembro de su familia, o lo más probable es que haya estado con la gente equivocada. Verán, ella trabajaba en bienes raíces, y sabemos que por sus explicaciones y su forma de ser, es una persona que es fácil de convencer, que trata de ayudar a la gente pero dejando de lado sus problemas. Así que seguramente su trabajo conoció a la gente equivocada y la hicieron colocarse ese casco. Con Kinger sabemos que hasta ahora él fue un trabajador de esta compañía, y aún no sabemos cómo entraron dentro de este mundo digital, pero sí sabemos que ellos fueron responsables de crearlo. Bueno, prácticamente los primeros que llegaron fueron los que diseñaron el circo. Y Subu no sabemos cómo llegó. Y si te estás preguntando cuándo ocurre este desastre en la vida de estas personas, bueno, toma en cuenta de que Kinger ingresó al circo en 1999 y hasta la llegada de Pomni fue en 2017. Así que bueno, te imaginarás cuántas cosas tuvo que pasar el pobre Kinger. Y si te estás preguntando, o si lo notaste, ¿por qué no mencioné a dos personajes, Jax y Gangle? Bueno, este es espacio para otra teoría.
Jax es un poco más complejo. Muchos creen en la teoría de que Jax mató a alguien por algunas pistas que nos deja la serie. Hay dos momentos exactos en los que se basa esta teoría. En el episodio número 2, cuando llegan al mundo de caramelos, Jax ignora por completo al conducir y obliga a Gangle a hacerlo. Y en los segundos del capítulo 7 se ve que en la habitación de Jax aparece con una temática de algún niño o niña, algo que no pega mucho con su personalidad. Además de que en unos pequeños fragmentos de ese mismo capítulo se puede ver que él está corriendo, al igual que conduciendo, y en medio de esa persecución atropelló a alguien. La verdad es que esta teoría es interesante, pero no tiene mucho sentido a dónde va, así que me apunto por otra teoría. Resulta que la referencia que hace de Breaking Bad es porque él era un traficante, al igual que Jesse, y que varias tomas se ve como él corre o trata de escapar, seguramente de la policía, lo que ocasiona que entre al edificio de CIA y de alguna extraña razón se pone el casco y llega al circo. En esta parte es una de las teorías más tristes que he podido imaginar en una caricatura, que solo se trata de personajes coloridos en un mundo digital. Gangue es algo diferente. Sabemos que su personaje es algo triste y deprimente, que se encierra y que no puede interactuar muy bien con las personas. Pero esta personalidad no es parte de su vivencia dentro del circo. Resulta que en diferentes escenas de este personaje es atropellado, como en el capítulo 4 y en el último capítulo que se vuelve a repetir esto. Algo que también leí es que cuando es atropellada, la llevan al hospital, llegan algunas personas al sala de emergencias y de alguna u otra forma termina en el circo. En esta parte sí es una teoría mía, o no sé si alguien ya lo habrá hecho, pero ¿y si el camión que atropelló a Gangle fue de la compañía CIA? Al momento de ser llevada al hospital le pusieron este casco, diciéndole que si es que no sobrevive podría pasar su mente a este dispositivo. Lo que sabemos es que sufre de depresión, así que seguramente viéndose en un estado tan riesgoso no tuvo más opción que aceptar, y ya no importándole las consecuencias. Bueno, es solo una teoría, aunque también he leído otra teoría que dice que se quiso mandar al lobby tirándose desde el edificio de la compañía, pero eso lo veo un poco más rebuscado. Tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente, el juego solo tiene un final bueno, si es que se puede decir bueno. Verán, en el juego resulta que cuando derrotas a la inteligencia artificial usando un dispositivo de intercambio cerebral dentro de su complejo, la mente del personaje que hayas escogido se fusiona con la red de la IA. Aunque técnicamente mueres o dejas de ser humano, logras que la conciencia de otros humanos sean enviados a una tierra restaurada para que puedan vivir algún día en ese único lugar, ya que en otros finales la inteligencia artificial toma el control del personaje, torturándolo con los otros 4 humanos para siempre, y también sigue el orden canónico del libro, donde ya sabemos lo que pasó. Mi teoría es que lo que va a pasar es que tal vez es una mezcla de todo. Si tomamos en cuenta cómo está yendo la dirección de la serie, estoy seguro de que la inteligencia artificial, es decir Kay, no está muerto. Seguramente dejó algún respaldo el cual lo hará regresar, y de cierta forma torturará a los humanos que le hicieron daño, dando como origen al verdadero yo soy, o como se llama a sí mismo, la inteligencia artificial Am del cuento original. Después de esto nos damos cuenta de que realmente los personajes sí estaban atrapados en cápsulas, y cuando ya no quede nadie más nos daremos cuenta de que el mundo fue destruido, los cables interconectados, rompiendo cada estructura del mundo. La IA ganó. Este solo fue un experimento de la IA, agregando recuerdos que no les pertenecen, Ragata pensando en su familia, Kane creando un romance entre dos personas. La historia de cada uno solo fue una mentira de la IA, o tal vez el último humano en llegar a este infierno digital fue Pomni. Al final del camino nos damos cuenta de que ella es la única que permanece verdaderamente real, bajo esa apariencia de bufón. Está atrapada en un ciclo de agonía donde su mente quiere huir de ese lugar, pero se encuentra encerrada en un cuerpo que no le pertenece, solo para escapar del circo y darse cuenta de que el mundo ya no existe, que su conciencia está intacta, pero sin boca y con ganas de gritar.